Libro de cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. Cambio de confesor. Después de volver del campo, no pasó ni un mes cuando se empezó a oír que debía irse. Esto fue doloroso para mí, no porque estuviera pegada a él, sino por la necesidad que tenía. Entonces dije al Señor mi pena, y él me respondió: No te aflijas por esto. Yo soy el dueño de los corazones, y puedo moverlos como a mí me parece y me place. Si Él te ha hecho el bien, no ha sido más que un instrumento que recibía de mí, y te lo daba a ti, y así haré con los demás. Entonces, ¿de qué temes? Querida mía, mientras mantengas la mirada ahora a la izquierda, ahora a la derecha, y la dejes que se pose ahora en una cosa, ahora en otra, y no la mantengas fija en mí, no podrás caminar libremente el camino del cielo, sino que irás siempre tropezando, y no podrás seguir el influjo de la gracia. Por eso quiero que con santa indiferencia veas todas las cosas que suceden en torno a ti, manteniendo tu mirada solamente en mí. Después de estas palabras, mi corazón adquirió tanta fuerza que poco o nada sufrió por la pérdida de ese confesor que tanto bien había hecho a mi alma. Así fue como cambié confesor y volví al que me confesaba cuando era pequeña. Sea siempre bendito el Señor, que se sirve de esos mismos caminos que a nosotros nos parecen contrarios y que nos parece que harían daño a nuestra alma, para nuestro mayor bien y para su gloria. Entonces sucedió que empecé a abrir con él mi alma, pues antes de ese momento no había dicho nada a nadie. Por cuanto esfuerzo hiciera yo, no lo lograba. Al contrario, más impotente me sentía para decir las cosas de mi interior. Era tanta la vergüenza que sentía con solo pensar en decir estas cosas, que me era más fácil decir los más feos pecados. ¿De dónde procedía esto? No sé decirlo. De parte del confesor creo que no, porque él era muy bueno, me inspiraba confianza, era dulce y paciente para escuchar. Tomaba cuidado detallado del alma. Tenía la mirada en todo para que pudiera caminar derecho. De parte mía, creo que tampoco, porque sentía un obstáculo en mi alma y tenía toda la voluntad de vencerlo y de saber al menos qué pensaba el confesor. Pero me sentía imposibilitada para hacerlo. Yo creo que fue una permisión del Señor. Entonces, encontrándome con el nuevo confesor, empecé poco a poco a abrir mi interior. El Señor muchas veces me ordenaba que manifestara al confesor lo que él me decía, y cuando yo no lo hacía, el Señor me reprendía severamente, y a veces llegaba a decirme que si no hacía esto, él ya no vendría. Esto es para mí la pena más amarga, ante la cual todas las demás penas no me parecen más que ligeras pajas. Y tanto era el temor de que no volviera más, que hacía cuanto más podía para manifestar mi interior. Es cierto que a veces me costaba mucho, pero el temor de perder a mi querido Jesús me hacía superar todo. Por parte del confesor, también me veía empujada a decirle de dónde procedía tal estado mío, qué cosa me sucedía cuando estaba en él y cuál era la causa. Ahora me ordenaba que se lo manifestara, ahora me obligaba con precepto de obediencia. Luego me ponía ante el temor de que pudiera vivir en la ilusión y el engaño, viviendo por mi cuenta. También me decía que si lo manifestaba al sacerdote, podría yo estar más segura y tranquila, y que el Señor no permite nunca que el sacerdote se engañe cuando el alma es obediente. Así, por una parte me empujaba a Jesucristo y por la otra al confesor. Me parecía a veces que se ponían de acuerdo entre ellos. Así pude lograr manifestar mi interior. Esto no lo hacía el confesor anterior. Él no me hacía ninguna pregunta. No trataba de saber qué cosas me sucedían en ese estado, por lo que yo misma no sabía cómo empezar a hablarle de estas cosas. Lo único que decía era que estuviera resignada, uniformada al querer de Dios, en soportar la cruz que el Señor me había dado. Tanto que si a veces me veía un poco fastidiada, expresaba gran disgusto. Entonces sucedió que pasé cerca de un año con este confesor con los mismos modos dichos arriba.
y al comprender el confesor de dónde provenía ese estado de sufrimiento, me dijo que cuando Jesucristo quisiera que me vinieran los sufrimientos, fuera a pedirle a Él la obediencia para sufrir.